Hola con todos, en este nuevo video les voy a narrar el resumen de la obra Nuestra Señora de París del escritor francés Victor Hugo. Esta obra fue publicada el 16 de marzo del año 1831. Esta obra consta de 11 libros, nos dice, ¿no? La cual iré narrando uno a uno y vamos a empezar por el primer libro. Nos dice que en la primera parte dice que se encuentra en el Palacio de Justicia de París, donde se estaban celebrando una fiesta por la llegada de una embajada flamenca. Aquí dice que la sala estaba llena de burgueses y estudiantes que eran muy ruidosos. Y acá se esperaba el espectáculo que era organizado por Pierre. Pero el desorden, la bulla, el bullicio, ¿no? Todo eso arruina en lo que iba a presentar. Mientras tanto, el público decide celebrar como que elegir a alguien como el Papa de los Locos. Y entonces quien hacía la mueca más fea y así. Entonces, ante ello es escogido Quasimodo por su apariencia que él tenía, por su deformidad, por su joroba, por su cara que estaba deforme, sus ojos, su boca. Entonces aquí también ante ello Pierre se siente defraudado porque no pudo presentar su espectáculo, ¿no? Comienza a deambular por las calles desanimado, triste y se siente humillado por el rechazo que tuvo ante el público, ¿no? Entonces durante esta fiesta dice que llega el cardenal Borbón, perdón, que aquí con su presencia la gente como que le siente respeto por él y miedo a lo que al verlo se tranquilizan, ya que en ese tiempo este cardenal era un religioso, ¿no? Y en aquel siglo donde fue escrita la obra, los religiosos y políticos tenían como que autoridad ante el pueblo. También acá nos presentan a un burgués de flamenco del pueblo, que era una persona muy tranquila, de un lenguaje directo, despreocupado, como que se representaba al pueblo, ¿no? Y como decíamos que Quasimodo fue escogido por el público por su deformidad y todo, lo hacen recorrer por todo París, y donde entre burlas, entre risas, va en los brazos de las personas que lo estaban como que siendo como un ganador, ¿no? Pero no era por algo bueno, sino por la forma que él era, como tipo burla, ¿no? Como él mismo dice. Después, entonces, entre ellos aparece Esmeralda, en la que era una gitana muy hermosa, y dice y que ella le gustaba bailar en la plaza. Entonces atrae la mirada de todos los hombres, incluidos de Quasimodo y aquí el archidiácono Frollo y el capitán Febo. Esmeralda tendría una cabrita maestrada que despierta también fascinación del público. Y entonces ahí todos quedan admirados de la belleza de ella, y así nos concluimos la primera parte. Ahora iremos al segundo libro. Entonces en el segundo libro tenemos que aquí Frollo manda que a Quasimodo secuestre a la gitana, no a Esmeralda, pero entonces en ese suceso, aunque no está muy detallado que era que le haya mandado él, pero se suponía, ¿no? que se le ve más adelante, se dice que se le ve una parte de la sombra que era de Frollo, y a la vez que era su cuidador de Quasimodo, porque como todas las órdenes que él le daba, él obedecía, ya se suponía que era él. Acá entonces en ese suceso de querer secuestrarlo Quasimodo a Esmeralda, es interrumpido por el capitán Febo, quien rescata a Esmeralda y arresta a Quasimodo. Entonces la joven queda muy agradecida con Febo, ¿no? Entonces también acá dice que en esa parte también se profundiza en la figura de el archidiácono Frollo. Acá se le muestra como una persona culta, sabio, severo, y también que era entregado a la ciencia y a la religión. Él dice que adopta a Quasimodo cuando fue abandonado en Notre Dame,
lo encontró, no lo encontró y veía que la gente lo miraba y no lo quería acoger, no lo quería adoptar por su apariencia. Entonces, en un acto de como que de, de cariño, de compasión, él decida adoptar a Quasimodo. También nos dice que Frollo estaba como que obsesionado con Esmeralda, ¿no? También dice y porque estaba como que obsesionado por Esmeralda, estaba entre un conflicto interno entre su devoción religiosa y la pasión que sentía por Esmeralda. Entonces dice que también que esto había desatado una lucha feroz entre su razón y su deseo. Acá también nos dice que, como dice Frollo, se muestra muy distante y autoritario con Quasimodo, a quien lo controla por completo, a pesar que Quasimodo era una persona alta, más alta que él, podía como que de un golpe o alguna cosa defenderse, pero no, él era muy sumiso y todo lo que le ordenaba a Frollo, él obedecía sin reparo alguno. Acá dice que también que como lo obedece, no fielmente, incondicionalmente a Frollo. Acá dice que entonces, como decíamos, Pierre ya después de la vergüenza, la humillación que pasó, él deambulaba por las calles de París hasta que llegó a aparecer en una zona donde habían vagabundos, delincuentes, mendigos, todo tipo de gente mala. Acá era llamada la Corte de los Milagros. Entonces aquí en ese sitio el que gobernaba era Coplin, era el líder de aquellas personas que vivían por ahí. Entonces aquí Pierre es capturado por los gitanos y iba a ser sentenciado a que lo mataran en la horca por haber entrado a un territorio que no debía haber entrado. Entonces, sin embargo, en esa corte él podía salvarse si él lograba casarse con una mujer, con alguien que de ellos mismos. Entonces aquí Esmeralda, la gitana, movida por la compasión, acepta casarse con él, pero fue solamente simbólicamente para lograr salvar la vida de Pierre, ¿no? Entonces aquí pero para Pierre él quería como que luego de casarse él quería estar con ella y así, pero él dijo que no, que solamente fue un matrimonio simbólicamente, como le digo, que solamente para poder salvar la vida de él. Ya así concluye la tercera parte. En la cuarta concluye la segunda parte. En la tercera parte aquí nos dice que nos describe la catedral de Notre-Dame de París, hacia donde estaba Quasimodo, donde vivía, donde él tocaba las campanas y eso. Acá rescatan entre otras cosas más, pero acá a la catedral le hace como que si fuera un personaje vivo, ¿no? Y entonces, y así también que así nos narra que en esa parte fue prácticamente todo relacionado a la iglesia, a la catedral, ¿no? Luego en el cuarto libro nos dice que acá nos describe la ironía de la gente, la vida social, como era en el siglo XV. Aquí también acá sale que Frollo, el archidiácono, y Pierre debaten sobre un tema, la alquimia, la ciencia, la religión. Acá Pierre, como filósofo racionalista, representa el escepticismo, mientras que Frollo defiende su saber más exotérico y oscuro. Acá nos muestra cómo el conflicto entre la fe y la razón y la ambición del conocimiento se presenta en este capítulo, en esa parte. Acá también dice que ahora como que Pierre era marido, pero simbólicamente de Esmeralda, intenta acercarse a ella, pero como digo, no le corresponde
y ella estaba completamente enamorada del capitán Febo. Acá entonces Pierre termina resignándose a ser solo amigo de ella, ¿no? Lo que refuerza su carácter cómico y desilusionado. Aquí también nos dice que Quasimodo es juzgado por haber secuestrado a Esmeralda. Acá dice que nadie lo defiende, ni siquiera Frollo, el que lo cuidaba, ¿no? Es condenado públicamente a ser azotado en la plaza pública. Entonces dice que durante su castigo él pide agua y es burlado, ¿no? Y solo Esmeralda, compadecida, se acerca a él y le da de beber a Quasimodo. Entonces este acto de Esmeralda marca profundamente en Quasimodo, y quien él como que comienza a sentir adoración y lealtad hacia ella por lo que hizo, por aquel acto, ¿no? Entonces luego en el quinto libro nos dice que acá la cabrita que tenía Esmeralda, llamada Daggy, era había sido entrenada para realizar trucos sorprendentes, ¿no? Uno de ellos era que podía formar palabras con cubos, y al formar eso, sin querer, forma el nombre Febo, lo que pone en evidencia el amor secreto de Esmeralda. El amor de Dios. Y entonces acá Frollo, testigo de esta escena, se consume como que en celos al ver lo que había visto, ¿no? Que se entera que Esmeralda estaba enamorada profundamente de Febo, lo que más lo molesta, lo hace sentir muy amargo. Ahí sí logra ver la obsesión confirmada que tenía por ella, ¿no? Entonces acá dice que donde que también presenta que Frollo es como que tenía guardado manuscritos y experimentos alquimistas en una caja de hierro. Esto es un símbolo de su saber oculto, pero también de su represión emocional, que su pasión por Esmeralda comienza más a apoderarse de él de manera destructiva. Acá también dice que se revela el pasado de Frollo, cómo lo rescató y lo crió junto con su hermano Jean, un joven irresponsable, libertino. Acá dice que Frollo representa la contradicción entre el deber eclesiástico y las pasiones humanas, por lo que él sentía, ¿no? Como él era como un sacerdote que era un archidiácono, y al estar enamorada de una persona como que era de Esmeralda, era algo que no estaba bien. Acá también dice que Frollo, desde lo alto de la torre de la Catedral Notre Dame, o Nuestra Señora de París, acá ve el encuentro entre Esmeralda y Febo, y los celos lo consumen aún más, ¿no? Entonces él se convierte en espía, acechador, y donde que va cada día ve lo que hacían, ¿no? Pero eso lo hace que se consuma más, y poco a poco él va perdiendo el control de sí mismo. Entonces la obsesión por Esmeralda lo comienza a hacer como que una persona enferma del deseo y la frustración por no tenerla a ella. Entonces en el sexto libro nos dice que la narración se centra que Febo, el joven que era un oficial, ¿no? Era una persona superficial, mujeriego y frívolo. Aunque Esmeralda estaba perdidamente enamorada de él, con mucho amor, mucha sinceridad hacia él, para Febo solo fue un capricho, nada más. ¿Puedes apagar para escucharte? Entonces aquí dice que él planea una cita con ella, ¿no? Movido por el deseo, no por amor verdadero, sino que por el deseo sumamente, ¿no? Y dice que acá Frollo, cegado por los celos y la obsesión, soborna a un tabernario para poder espiar la cita que iba a haber entre Febo y Esmeralda.
Aquí Frollo se oculta en una habitación durante el encuentro. Y él fuera de sí por el dolor, la furia de verlo, de que estaba Esmeralda con Febo. Acá también dice cuando Esmeralda y Febo estaban por besarse, Frollo interrumpe y en un arrebato de celos apuñala a Febo, ¿no? Lo apuñala por la espalda. Entonces la gitana Esmeralda se desmaya, Frollo huye y Pierre, quien había presenciado el hecho, escapa aterrado. Entonces Esmeralda es encontrada en la escena del crimen y arrestada, y ella fue acusada como que intento de asesinato, ¿no? Como si ella hubiese querido matar a Febo. Entonces en el 7º capítulo nos dice que acá Esmeralda fue, después del suceso que fue acusada por querer intentar matar a Febo, es llevada ante el tribunal, ¿no? Ahí fue llevada ante el tribunal eclesiástico, ante el tribunal religioso también, ¿no? Acá dice que el proceso fue una farsa, ¿no? Donde no se investigan los hechos como deberían haber sido y no se respeta su palabra de ella, y ella es tratada con perjuicio por ser gitana, ¿no? O sea, eran los religiosos con la gitana que era liberal, y eran cosas muy que chocaban. Acá entonces acá dice que nos dice que la justicia fue corrompida por la ignorancia, el fanatismo y el poder arbitrario. Hicieron lo que ellos les vino en gana, ¿no? No escucharon lo que ella decía, nada, por el simple hecho de ser gitana. Acá después dice que torturada para que confiese su crimen, que no cometió, pues porque ella no lo hizo, fue Frollo quien apuñaló a Febo. Esmeralda ya termina cediendo o sea, aceptó que ella había sido, ¿no? Aunque no fue así, ella no había hecho nada. Entonces la sentencia es inmediata, dice que todavía iba a ser ahorcada. Entonces se iba a ser ahorcada, como decía, ¿no? Y supuestamente por brujería y asesinato. Entonces aquí dice que su castigo fue algo que no debía hacer, porque ella fue inocente y fue como que sentenciada por algo que ella no hizo. Entonces acá también dice que luego de ello fue encerrada, ¿no? Entonces aquí dice que Frollo la visita en su celda a Esmeralda, él intentando forzarla a amarlo a cambio de que lo dejaría libre, ¿no? Que si Esmeralda aceptaba estar con él, ella iba a ser libre. Entonces le confiesa que él fue quien apuñaló a Febo. Acá la joven se quedó horrorizada con la confesión de Frollo, y acá firme en su rechazo lo desprecia aún más, ¿no? Después de lo que le contó. Entonces acá Frollo sale de la celda consumido como que por la frustración de no poder tenerla, a pesar de que él iba a dejar libre, pues estaba con él, pero él le cuenta lo que él había hecho. Aún peor, pues ella no lo aceptó. Dice que llegó el día de la ejecución de Esmeralda, en donde que es llevada ahí al patíbulo donde que iba a ser ahorcada. En el último instante que iba a ser ahorcada, Quasimodo aparece y la salva, arrebatándola de ahí de los malos, y la lleva a la catedral de Notre Dame, donde le otorga asilo, ¿no? Acá Quasimodo a Esmeralda. Y entonces ahí entonces nos dice que en el siguiente parte dice que Quasimodo comienza a cuidar de Esmeralda dentro de la catedral, donde ella goza del derecho de asilo, pero que le había dicho que no debía salir, estar solamente en donde él la había dejado. Él la protege con ternura, pero sin intentar nada que la incomode a ella.
Aunque ella lo teme al principio por su apariencia, no tenía un poco de temor, pero poco a poco se van haciendo amigos y viendo la bondad y la humanidad que Quasimodo tenía, ¿no? Entonces aquí aparece otro, en este siguiente capítulo que tiene esta parte, acá aparece la mamá de la hermana Gudulep, quien era una mujer demente, dice, quien vivía en una celda junto a la plaza de Greve. Ella era demente porque dice que había perdido a su hija hace muchos años atrás, la cual fue secuestrada por gitanos, dice su hija de ella, ¿no? Y vive presa del odio hacia ellos, sin saber que esa hija era Esmeralda, ¿no? Entonces, la hermana Gule era la madre de Esmeralda. Y entonces ella odiaba demasiado a los gitanos porque ella decía que ellos le habían robado a su hija. Acá en el siguiente capítulo acá nos detalla cómo es la manera de los tres personajes, de su manera de amar, su manera de ser. Como quien dice, Quasimodo era que amaba con ternura y se sacrificaba por Esmeralda, ¿no? Como la cuidaba, la protegía. En cambio, Frollo era una persona muy mala, déspota, y quería hacer lo que él quería con ella, pero a pesar de ella no se dejó. Y Febo, acá nos dice que Febo, él había sobrevivido al ataque, porque Esmeralda pensaba que él había muerto. Pero él estaba comprometido con otra mujer y estaba olvidando a Esmeralda por completo. Como decía, ¿no? Que no la quería realmente, como no sentía un amor verdadero por ella, sino que él la quería por un rato, ¿no? Acá y acá se ve lo peculiar, ¿no? Que la persona que era más feo, que tenía la apariencia más así física más fea, era el que tenía el corazón más noble, perdón, que era Quasimodo, que sí realmente quería mucho a Esmeralda. Y la persona que era más vil, o sea, que se veía más hermoso, era como quien decir feo, pero era la más vil, ¿no? Así como que también Frollo, que era una persona como que la apariencia normal, todo, pero era muy malo. Acá entonces, acá dice que Frollo espiaba a Esmeralda desde las alturas de Notre Dame. Acá la ve como ella rechaza a Quasimodo y sigue esperando por Febo. Y acá que nos dice que Esmeralda aún seguía enamorada de Febo, ¿no? Y rechazaba a Quasimodo. Eso despierta aún más los celos y furias de Frollo, ¿no? Acá la obsesión del archidiácono Frollo ya estaba como que demasiado, ya muy fuerte, llegando a un punto muy peligroso. Acá donde que vuelta, Frollo planea secuestrar a Esmeralda, y donde que aquí manipula a Pierno para que lo ayude, dándole la llave con la cual podía sacarla del santuario, de sacarla de ahí, ¿no? Podía sacarla. Mientras tanto se preparan fuerzas para irrumpir en la catedral, ¿no? Supuestamente para liberar a Esmeralda. Entonces acá donde dice que en la siguiente parte dice que Frollo decide que Esmeralda debe morir si no es suya. Entonces su deseo le había vuelto aún cruel. Entonces aquí Frollo aprovecha el aparente rechazo de ella a Quasimodo, ¿no? Entonces donde confabula un plan para lograr sacarla de Notre Dame a Esmeralda. Y acá también decimos que acá su transformación, que era un sacerdote, ya se había consumido y se había visto una persona como que quiere decir un demonio, malo. Entonces aquí Quasimodo dice que aunque era sordo, como dije, y ciego, aunque había desarrollado una sensibilidad en el oído, y hacia Esmeralda, ¿no? Aunque no podía oírla bien, le comprendía completamente con gestos
y miradas que Esmeralda le hacía a Quasimodo. Como digo, él la cuidaba y cada día se enamoraba más profundamente de ella. Acá Pierre se une con Coplin, el líder, como dije anteriormente, el líder que estaba en la zona de donde se encontraban los mendigos, ladrones, delincuentes, el que intentó, el que capturó a Pierre, ¿no? Al inicio. Acá dice que se unen ambos y los mendigos de la corte de los milagros para organizar un asalto a Notre Dame y liberar a Esmeralda. Ellos se unieron para liberarla a Esmeralda, creyendo que estaba en peligro, cosa que no era así, o sea, porque Quasimodo cuidaba muy bien de ella y la trataba muy bien. Entonces aquí también dice que Frollo también actúa con su propia manera, ¿no? Y entonces en esa noche se aproximaba un caos, un desastre iba a suceder. Entonces durante el asalto a la catedral que estaba donde estaba Pierre, Coplin y los mendigos, aquí dice Quasimodo pensaba que querían hacerle daño a Esmeralda. Entonces aquí dice que Quasimodo defiende a Esmeralda desde las alturas usando piedras y más cosas que tenía. Dice que hace contra los atacantes sin saber que muchos de ellos querían ayudarlos. Entonces aquí Quasimodo se equivoca, se confunde. Él pensaba que los mendigos, ellos venían a hacerle daño a Esmeralda, por lo que entonces reacciona, ataca a ellos, pero cosa que no fue así. Ellos venían a ayudar a Esmeralda, a liberarla y llevarla con ellos. Entonces acá dice que entonces luego ingresa las tropas del rey y aplastan el motín y muchos gitanos y mendigos mueren. Y acá Pierre huye. Esmeralda dice que en medio de la confusión es entregada a Frollo a la justicia y Quasimodo se queda devastado y no logra impedir. Dice que acá tuvo una gran confusión Quasimodo. Él pensaba que las tropas del rey ellos venían a ayudar a Esmeralda y en cambio Pierre y Coplin eran que les querían hacer daño, cosa que fue contraria y al final las tropas del rey lo llevaron a Esmeralda y fue entregada a Frollo para que supuestamente reciba su condena. En la siguiente parte acá dice que, como dije, Pierre logró escapar del asalto y ya, pues entonces él piensa, reflexiona de todo lo que había ocurrido. Él estaba afectado y él priorizó su propia seguridad y apenas pensaba en Esmeralda. Acá, como dice, Frollo entrega a Esmeralda donde la celda de la hermana Gudule. Entonces la gitana descubre que Gudule, la mujer que siempre la odió, era su madre biológica. Aquí ambas quedan horrorizadas por aquella verdad, ¿no? Entonces la revelación llega demasiado tarde. Ya, o sea, ya no podía hacer nada porque Esmeralda iba a ser sentenciada, ya estaba sentenciada a muerte, ¿no? Solo que Quasimodo la defendió, la rescató. Acá entonces dice que Frollo vuelve a intentar forzar a Esmeralda a amarlo y le propone salvarla de la ejecución si se entregaba a él. Ella lo rechaza una vez más con desprecio. Entonces despechado Frollo permite que la lleven al patíbulo. Entonces, mientras tanto, Quasimodo, ignorante de lo ocurrido, espera en la catedral sin saber que su amada había sido secuestrada por el mismo hombre que le consideraba su maestro o alguien que te respetaba mucho, ¿no? Porque Quasimodo respetaba mucho a Frollo porque él había sido su cuidador, le había protegido. Acá también dice que Esmeralda es llevada a la horca y Frollo observa la ejecución de Esmeralda desde lo alto de Notre Dame. Al ver esa escena, estalla de dolor y furia. Y dice que en un impulso de venganza, Quasimodo empujó a Frollo desde lo más alto de la catedral y entonces cae y al estrellarse contra el pavimento muere. Entonces, luego en la última parte, luego de la ejecución de Esmeralda,
La hermana Gudule, su madre, ¿no? Muere intentando protegerla en el último momento. O sea, en su momento de protegerla a su hija, que era Esmeralda, no lo logra y entonces no logra, ¿no?, impedir la tragedia, y acá entonces la injusticia se había hecho realidad, se había consumido, como quien dice, ¿no? Porque fue una injusticia. Esmeralda fue inocente, fue acusada de algo que no hizo por ¿cómo puedo decir? Por el deseo de un hombre malo, ¿no? Desfachatez, que decir. Entonces, acá después todo queda en silencio tras el derrumbe, tras de lo sucedido, ya quedó todo en tristeza, ¿no? Dice que tiempo después, los sepulteros dicen que encontraron dos esqueletos, dice, así abrazados. Que ya pues después de la muerte de Esmeralda, Quasimodo va a verla y la encuentra y la abraza, ¿no? Y luego de ese tiempo dice que cuando estaba en una fosa común de aquella ciudad de París, dice que los sepulteros encuentran a dos cuerpos abrazados, uno de una mujer joven y el otro de un hombre, una persona deforme. Ya nos imaginamos que la mujer joven era Esmeralda y la persona deforme era Quasimodo. Dice que al intentar separarlos, el esqueleto deforme se hace polvo, desaparece. O sea, han estado tiempos, no se hacía nada, y al momento de querer separarlos, se hace polvo el esqueleto que era deforme, el que era Quasimodo. Después de perder, nos dice que después de perder a Esmeralda fue a morir junto con ella, ¿no? Como digo, después de lo que sucedió, Quasimodo va a morir junto con ella y la abraza hasta que luego fue encontrado, ¿no? Y así concluye una historia de amor no correspondido tanto por Quasimodo hacia Esmeralda, por Esmeralda hacia Febo, y también por la acepción que tenía Frollo hacia Esmeralda por su belleza. Y acá es donde también en esta obra se retrata una sociedad injusta, ¿no?, por lo que le sucedió a Esmeralda, y a la vez cruel y profundamente triste para mí. Bueno, para mi parecer, Esmeralda no merecía morir de esa manera por la acepción de un hombre que era muy malo. Y así termina esta obra. Muchas gracias, nos vemos en otro video.